El ambiente de aquella tarde era extrañamente pesado. El cielo gris con nubes bajas que se desplazaban lentamente parecía aplastar el camino de tierra que llevaba a la casa de la suegra de Hannah. El viento soplaba entre los árboles al borde del camino, produciendo un sonido seco y áspero que hacía que todo se sintiera aún más frío. Uyen estaba de pie frente al portón. Sus manos estaban tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos. A su lado estaban Ye y 2 policías. Nadie decía nada, pero todos entendían que con un solo paso más todo iba a estallar. Ye miró a su alrededor. Su mirada no solo se fijaba en la casa frente a él, sino que recorría cada rincón oscuro, cada arbusto, cada espacio detrás del muro. Una sensación muy clara. No era seguro. En su mente apareció la imagen de Ba-Sam, sola en casa. Un destello de preocupación cruzó por su rostro. ¿Y si no están aquí? ¿Y si esto es solo una parte de todo? Apretó ligeramente la mano, pero enseguida su mirada volvió a endurecerse. Hoy tenía que aclararlo todo. El portón se abrió con un chirrido. El sonido resultó estridente en medio del silencio. Los 3 entraron al patio. El patio era amplio, pero extrañamente vacío. No había voces, no había nadie, solo una sensación fría, muy fría. Desde dentro de la casa apareció una figura lentamente, sin prisa, sin miedo. La suegra de Hannah. Se detuvo en la entrada, con los brazos cruzados, mirándolos directamente, fría, incómoda y desafiante. Una leve sonrisa torcida apareció en sus labios. Su voz sonó alargada, burlona. «Ah, eres tú». Dio un paso hacia adelante. «Así que te atreviste a traer a la policía a mi casa». El ambiente se congeló. Ye dio un paso al frente, sin dudar, sin evitarla. Levantó la mano y la señaló directamente. Su mirada ya no guardaba ni un poco de paciencia. «Es ella». Su voz resonó firme. «Ella vino a nuestra casa a causar problemas, a amenazar». Se detuvo un instante, pero su voz se volvió más grave. «Y golpeó a mi madre». Cada palabra cayó con peso. Uyen estaba detrás. No habló, pero sus ojos seguían cada movimiento de los policías, como alguien que se aferra a la última esperanza. Había tenido miedo, había guardado silencio, había aguantado demasiado tiempo. Pero hoy no iba a retroceder. La mujer soltó una risa seca, llena de burla. Golpear, causar problemas, dio un paso más. Miró fijamente a Ye. «¿De qué estás hablando?» Su voz se elevó. «Me estás acusando falsamente». Y de repente se volvió hacia los policías. Su tono cambió al instante, más suave, pero claramente fingido. «Miren, estoy en mi casa, y de repente alguien llega con la policía, se planta en mi patio, y me señala así». Suspiró, negó con la cabeza. «Esto es presión, ¿no creen?» Ye apretó los puños. «Deje de negarlo». Su voz fue más fuerte. «Usted y su gente destrozaron nuestra casa». La tensión subió de golpe. 2 fuerzas enfrentadas directamente. Uyen dio un paso adelante. Su voz temblaba, pero era clara. «No hemos venido aquí sin motivo. Mi familia ha sido amenazada. Ba-Sam fue golpeada». Se detuvo, respirando con dificultad. «No podemos seguir en silencio». Desde fuera del portón, algunos vecinos comenzaron a detenerse, mirando hacia adentro, susurrando, murmurando. Miradas curiosas, voces bajas, como echando más leña al fuego. «Ya basta». Una voz firme sonó. Uno de los policías dio un paso al frente, mirada seria. «Les pido a todos que mantengan la calma». El ambiente se detuvo, por un instante. Sacó su libreta, tomó el bolígrafo. «Ahora, cada uno explique claramente lo ocurrido». Su voz era firme, sin tomar partido, pero suficiente para que todos guardaran silencio. Miró a Ye. «Diga otra vez, ¿cuándo ocurrió todo esto?» Ye respiró hondo y empezó a contar cada detalle, cada acción, cada amenaza.
El policía se giró hacia Huyen. Hubo testigos. Huyen asintió levemente. Su voz bajó. Los vecinos y Bassam. Luego se volvió hacia la mujer. Su mirada se volvió más dura. ¿Y usted? Ella no mostró ni un instante de duda. Al contrario, parecía aún más tranquila. Yo nunca fui allí. Una frase, corta, contundente. El ambiente volvió a tensarse. El policía dejó de escribir. La miró directamente. Confirma que no tiene ninguna relación. Sí, sin vacilar. El silencio se alargó. Luego preguntó de nuevo, entonces, aparte de usted, ¿quién más podría estar implicado? Apenas terminó la pregunta. Jesse se quedó inmóvil. Un escalofrío le recorrió la espalda. Imágenes cruzaron por su mente. Sombras extrañas frente al portón, miradas vigilantes, el perro Bibi herido, pasos en la noche. No era solo una persona, seguro que no. Huyen también lo sintió. Instintivamente giró la cabeza hacia el portón, como si alguien estuviera ahí afuera, observando, esperando. De pronto, el viento sopló con fuerza. Una puerta dentro de la casa golpeó la pared. ¡Clac! El sonido resonó, haciendo que todos se sobresaltaran. El policía cerró la libreta. Su voz fue lenta pero clara. Vamos a verificar todo lo ocurrido. Si hay amenazas o alteración del orden, se actuará conforme a la ley. La mujer no dijo nada, pero su mirada no se apartó de Huyen. Una mirada fría, profunda y llena de rencor. Ye permaneció allí, con los puños apretados. No dijo nada más, pero en su mente solo había un pensamiento. Esto no ha terminado. El viento seguía soplando. Las hojas secas rodaban por el patio. El sonido áspero se prolongaba. Como una señal, algo oculto estaba empezando. Y en otro lugar, Bassam está sola en casa. ¿Habrá alguien acercándose? El portón acababa de cerrarse. Huyen Ye y los dos policías se alejaban poco a poco por el camino de tierra, dejando atrás un patio sumido en un silencio inquietante. La suegra de Hannah seguía de pie en medio del patio, su mirada fija en la dirección por donde se habían ido. Ya no quedaba ni rastro de la actitud débil que había fingido antes. Toda esa suavidad desapareció, dejando al descubierto un rostro frío y cruel. Giró lentamente la cabeza hacia la puerta de la casa. Su voz bajó pero cargada de intención. «Sal». El silencio se extendió unos segundos. Luego la puerta de madera detrás de ella chirrió al abrirse. Desde la oscuridad un hombre salió, paso a paso, lento, pesado. La luz del patio iluminó su rostro, el exmarido de Hannah. Sus ojos estaban oscurecidos, los dientes apretados, las manos cerradas con fuerza marcando las venas. Se detuvo en el umbral, mirando directo hacia el portón, por donde Ye acababa de irse. Una sonrisa torcida apareció en su rostro. No era una sonrisa normal. Era odio acumulado durante demasiado tiempo. «Maldito», murmuró con voz baja pero venenosa. «¿Te atreves a traer a la policía aquí?» Bajó al patio, cada paso pesado como si pisara su propia rabia. «Tu familia no va a tener paz». Su madre no respondió de inmediato. Se quedó mirándolo. Su mirada se volvió más profunda, más oscura. No hubo ninguna intención de detenerlo, ni un solo gesto de duda. Al contrario, como si hubiera estado esperando este momento. Después de unos segundos habló, lenta, calculada. «¿Qué piensas hacer?» Él soltó una risa baja ronca. Se giró hacia ella, su mirada afilada como un cuchillo. «Hemos aguantado suficiente». Cada palabra salía apretada entre los dientes. «Hannah, tiene que volver, cueste lo que cueste». El viento sopló con más fuerza, levantando polvo y enturbiando el aire. Su madre frunció ligeramente el ceño. No por preocupación, sino porque estaba pensando. «Pero esa chica está protegida por esa familia», dijo con tono plano. «¿Qué vas a hacer?» Él se acercó, muy cerca, hasta que su voz se convirtió en un susurro. Pero cada palabra era helada. «Si no eliminamos a esa familia, nunca podremos recuperar a Hannah.
El ambiente se congeló. 1 segundo, 2 segundos, pesados. La madre se quedó inmóvil. Su mirada cambió poco a poco, de la duda a la comprensión. Ya no había vacilación, ya no había dudas, solo una complicidad peligrosa. «Entonces, ¿quieres decir?», murmuró, aunque en realidad ya lo había entendido. Él no respondió. Solo sonrió levemente. Sus ojos brillaron con peligro. «Darles una lección», dijo despacio, «para que sepan con quién no deben meterse». El viento silbó entre los árboles como una advertencia oscura. La madre volvió a mirar hacia el portón por donde Huyen y Ye se habían ido. Entrecerró los ojos, profundos, fríos. «Esa chica», murmuró. «¿Y la niña? Maya». El silencio volvió a caer. Luego giró hacia su hijo. Esta vez en su mirada ya no había ninguna duda. «De acuerdo». Una sola palabra, pero suficiente para sellarlo todo. «Hazlo». Él sonrió. Más claro, más aterrador. «Pero tiene que ser limpio», dijo, sin dejar rastro. Inclinó ligeramente la cabeza. Sus ojos brillaron por última vez. «Esta vez no les vamos a dejar salida». En el patio, una hoja seca rodó hasta el escalón y se detuvo. Nadie notó que a lo lejos, junto al portón, una sombra se detuvo un instante, como si hubiera escuchado algo. Pero en un parpadeo desapareció. El viento seguía soplando. Pero esta vez traía algo muy claro. Un plan había comenzado. Y mientras Huyen y Ye aún pensaban que todo había salido a la luz, que la policía los protegería, no tenían idea de que a sus espaldas un peligro real, silencioso, frío y despiadado se acercaba cada vez más. Ye caminaba despacio, paso a paso. Ya no tenía la firmeza de cuando se fue. Su ropa estaba cubierta de polvo y en su rostro se notaba claramente el cansancio después de un enfrentamiento tenso. Su mirada se había vuelto más profunda, como si cargara demasiados pensamientos que aún no podía decir en voz alta. El portón apareció frente a él, antes de que pudiera entrar. Desde el patio, Ba-Sam salió apresurada, como si hubiera estado esperando desde hacía mucho tiempo. «Ye», su voz temblaba ligeramente. Se acercó rápido tomando su brazo, mirándolo de arriba abajo con preocupación, como revisando si estaba herido. «¿Estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Te hicieron algo?» Las preguntas salieron una tras otra, sin poder ocultar el miedo. Ye negó suavemente con la cabeza. «Estoy bien». Su voz era baja, cansada. Entró al patio y se sentó en la familiar silla de bambú. La espalda ligeramente encorvada, las manos apoyadas sobre las rodillas, como si acabara de soltar una carga, pero sin sentirse realmente aliviado. Ba-Sam se quedó a su lado, sin sentarse, solo mirándolo, esperando. El silencio se alargó. Solo se escuchaba el viento y el suave sonido de las hojas secas rodando por el patio. Ye exhaló profundamente y comenzó a hablar despacio. «Llevé a la policía a su casa». Su voz era estable pero pesada. «Les conté todo lo que le han hecho a nuestra familia». Ba-Sam contuvo la respiración, escuchando cada palabra. Pero Ye se detuvo. Su mirada se oscureció. Ella lo negó todo. El ambiente se volvió aún más denso. Ba-Sam apretó ligeramente las manos. ¿Lo negó? Todo. Ye asintió. Dijo que nunca vino aquí y además dijo que la estábamos acusando falsamente. Su voz se quebró un poco, no por miedo, sino por rabia. Ba-Sam quedó en silencio. Su mirada comenzó a llenarse de angustia. Entonces, ¿qué dijeron los policías? Ye bajó la mirada. Tomaron nota y dijeron que lo van a verificar. Aún no hay conclusión. Una respuesta simple, pero hizo que el ambiente se volviera aún más pesado. Ba-Sam retrocedió un paso, como si acabara de perder su apoyo. Entonces, todavía no han sido castigados. Su voz se fue apagando. Ye no respondió de inmediato. Apretó levemente las manos y luego dijo más despacio: «Todavía no». Una ráfaga de viento cruzó el patio, moviendo ligeramente la cortina, como llevándose también la frágil calma del lugar.
Bassam se sentó junto a él. Su voz temblaba aún más. Y dijeron algo más. Ye guardó silencio unos segundos, como si estuviera dudando si debía decirlo todo o no. Pero al final, lo dijo, con voz baja, pesada, sí. Bassam se giró, su mirada llena de preocupación. Ye levantó la cabeza, miró al frente, sin mirarla a ella, como si lo que estaba a punto de decir fuera demasiado difícil de enfrentar. La familia de esa mujer dijo. Se detuvo un instante. Luego continuó. Que tenemos que decirles dónde está Hannah. El ambiente se congeló. Y si no, la voz de Ye se volvió más grave. Entonces no van a dejar que nuestra familia viva en paz. Bassam quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus manos, sin darse cuenta, apretaron el borde de su ropa. No, no puede ser. Su voz temblaba. Yo ya les expliqué claramente. Ye continuó. Pero no escucharon. Sus miradas no eran de alguien que habla por hablar. Un silencio pesado lo cubrió todo. Desde dentro de la casa se escuchó un leve ruido. Quizás Maya moviéndose en sueños, o Hannah cambiando de postura. Ambos giraron la cabeza hacia el interior. Sus miradas iguales, la misma preocupación, el mismo pensamiento. Bassam habló en voz baja, casi un susurro. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, hijo? Ye no respondió de inmediato. Miró hacia el patio. Las hojas secas seguían rodando con el viento, sin detenerse. Su mirada se volvió más firme, pero en lo más profundo, seguía habiendo una preocupación imposible de ocultar. No lo sé, dijo lentamente, pero hay algo seguro. Apretó las manos. Van a volver. El viento sopló con más fuerza. La puerta vibró ligeramente. El silencio se instaló. Pero ya no era tranquilidad. Era la calma antes de una tormenta. Y en ese mismo instante, nadie sabía que, fuera del portón, una figura acababa de detenerse. En silencio, observando. Y luego, se dio la vuelta lentamente. El peligro ya estaba muy cerca.